Cordial saludo para todos. Mi nombre es Javier Mauricio Garzón López, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación. Y en este módulo titulado Enfoques actuales de la educación, específicamente en este tercer entregable, vamos a centrar la atención en lo que es la disciplina y la interdisciplinariedad. En este tema de la interdisciplinariedad estará centrada la presente evidencia de aprendizaje. Como introducción, quiero comentarles que el tema central de este video será la interdisciplinariedad, pero este tema, que va a ser transversal, pues se va relacionando en los diferentes campos. En primer lugar, la interdisciplinariedad se relaciona con la educación. Luego vamos a mirar cómo dentro de la educación este término de interdisciplinaridad nos lleva a adaptar y modificar nuestro currículum académico y cómo al tocar el currículum académico la interdisciplinaridad implica también un cambio en nuestra planeación. Esto, por supuesto, lo realiza el docente. Por tanto, al hablar de interdisciplinariedad, se tiene que hablar también del perfil del docente y los cambios que esto implica. Empecemos definiendo el término interdisciplinariedad. Decimos nosotros que la interdisciplinariedad es la contribución de dos o más ciencias académicas a una actividad específica. Como lo observamos en el dibujo, existen 4 personajes. Cada uno de ellos va a representar una disciplina académica. Con esta parte del rompecabezas, que al unirlos van a dar la unidad, ¿cierto?, en esta actividad que se está desarrollando. Así lo expresa Balcácer en 1998, cuando nos dice que la interdisciplinariedad es el arte de comprender y resolver los problemas, pero de una forma colaborativa, donde todos estamos, todos aportamos, todos construimos y todos resolvemos el problema que se está presentando. La interdisciplinariedad tiene unas relaciones, tal como lo observamos en esta imagen de las manos. Se nos va a decir que cualquier proceso de interdisciplinariedad implica una interrelación, pero a esa interrelación se va llegando de una forma gradual. Piaget, en 1979, nos va a hablar como de una pirámide de esta interrelación y vamos a partir de lo más básico hasta lo más superior. En lo más básico, Piaget nos presenta el término multidisciplinariedad. En este término quiere decir que las ciencias contribuyen, pero no se relacionan, simplemente dan su aporte, pero no llegan a ese punto de la relación. En la interdisciplinariedad, las ciencias contribuyen y se relacionan. Esa es como la diferencia de estos dos estadios. Y el tercero, que es el superior, que es la transdisciplinariedad, las ciencias contribuyen, las ciencias se relacionan, pero a la vez las ciencias se complementan y se apropian de ese complemento que tiene cada una de las ciencias. La interdisciplinariedad va a llegar de manera específica a lo que nosotros conocemos como los procesos de enseñanza y aprendizaje. Kumerma, en el año 2000, nos va a decir que cualquier intervención que en el ámbito educativo se realice va a tener una relación especial con la totalidad a lo cual esto pertenece. Si observamos en el dibujo que quiero compartir en esta diapositiva, es mi institución educativa en el municipio de Coconoa. Allí se está implementando un proyecto de compostaje. Este proyecto de compostaje hace parte del proyecto de aula a nivel educativo de los estudiantes de décimo. Pero vamos a ver cómo todas las ciencias se complementan y aportan a este proyecto. En específico, soy docente de inglés y mire cómo el área de inglés empieza a aportar con un vocabulario, con una interacción, con una conversación en inglés. Y así las demás ciencias, la biología, por supuesto, la química,
La matemática en medir cada una de estas pacas de compostaje, cuál es el volumen, cuánto le cabe, bueno, todo eso lo va aportando. La biología, los procesos de descomposición sociales, vamos a hablar de los procesos de integración de la sociedad y así con cada una de las ciencias y cada una de las áreas. Entonces mire cómo una intervención pequeña, que es pacas de compostaje, tiene relación con todo el proceso educativo. La interdisciplinariedad en la educación nos va a implicar una planificación de nuestros currículos. Y en eso entonces la interdisciplinariedad nos pide una secuencia lógica. ¿Qué se necesita? En primer lugar, capacitar a los docentes. Porque nosotros los docentes tenemos a veces una actitud muy individualista y necesitamos aquí pensar en colectivo, contribuir, pero a la vez, más que contribuir también, es permitir que la otra persona pueda dar sus aportes, reconocer que todos somos importantes. El currículo ha de cambiar los contenidos y entonces eso implica la interdisciplinariedad, es volver sobre los contenidos quizás aquellos tradicionales y mirar dónde están nuestros puntos de encuentro. Y esto pues va a cambiar obviamente el perfil del egresado desde nuestros manuales de convivencia. ¿Cómo es el docente en esta interdisciplinariedad? La imagen que estamos observando pues la quise como personalizar, por eso coloqué el escudo de mi institución en el centro. Mire que cada uno de los docentes en esta ruleta va a tener un color específico y ese color específico pues va a ser como su ciencia, su fuerte, lo que él puede contribuir, lo que él puede dar. Pero están en una mesa redonda en el sentido en que este docente de acá, ¿cierto? Que tiene ese color específico, puede rotar. Ya no vamos a ver una jerarquía, sino una comunión. Cuando se ve una comunión existe un círculo. Y cuando hablamos de círculo es que todos nos estamos viendo, todos rotamos, todos somos importantes y todos nos contribuimos. ¿Esto qué lleva? Pues que vamos a vincular diferentes disciplinas. Eso abre nuestra mentalidad. No solo mi disciplina, no solo mi ciencia, sino la del compañero, la del otro. Voy aprendiendo y eso abre mi horizonte. Implica educar con conocimientos y con valores. Y aquí viene esa parte fundamental de la axiología que se nos resalta bastante en este texto que estamos nosotros leyendo de Spinoza. Y por último, es innovador en el proceso. Y creo que la interdisciplinariedad sí que nos pide a nosotros este aspecto de la innovación. Hoy que tanto nosotros hablamos, es eso, es cómo nosotros planteamos propuestas, cómo se llega a contribuir, cómo se llega a innovar y, en definitiva, cómo se llega a enseñar desde el cerebro, de el que aprende. La planeación. ¿Qué implica la interdisciplinariedad a una planeación? Primero, que sea factible, que nosotros la podamos realizar realmente en la institución. Segundo, que sea objetiva. Cuando nosotros no trabajamos por objetivos, pues le damos patadas al viento, pero cuando existe objetividad, existen cosas concretas, existe un objetivo por cumplir, existe un qué y existe un para qué. Implica flexibilidad y en esto pues se tiene que reconocer de que pues existen márgenes de error como lo plantea el texto que nosotros tenemos que adaptar. Cuantificación en cuanto tenemos que hablar con números, con cifras y unidad en nuestros criterios. Por último, quisiera pues decir que todo esto que se nos ha presentado en este texto y que se nos ha hablado de la interdisciplinariedad y que se ha ido aterrizando hasta llegar a nuestros planes de área, pues a mí personalmente me motiva con estas tres palabras. La primera, es necesaria una integración, reconocer al otro, valorar la ciencia, abrir nuestra mente, quitarnos a veces tantas cosas como tan estructuradas que tenemos para empezar a reconocer la importancia de las otras ciencias y cómo todas las ciencias se aportan y todas las ciencias se relacionan. Segundo, la aportación, es que yo puedo dar, puedo contribuir. Y en tercer lugar, la innovación,
Creo que hoy más que nunca la interdisciplinaridad nos pide ser docentes innovadores. Referencias bibliográficas, nuestro texto base, Spinoza, y este otro texto es una revista que encontré de estos autores que realmente nos habla de esas relaciones interdisciplinares en la formación inicial del profesor general integral pues hacia la secundaria como complemento pues al primer documento que nos hablaba en torno al proceso universitario. Muchísimas gracias.